Ya. Padre, era sobre la predestinación. Sí. Quería alguna explicación un tanto simple acerca de lo que es la predestinación. Bueno, no sé si se puede dar una explicación simple, ¿no? Pero la predestinación en concreto, según el mismo Santo Tomás de Aquino, sería el plan de Dios sobre las almas y sobre el mundo entero. O sea, es como que Dios tiene un plan que se cumple tanto en las almas como en el mundo entero. Y ese plan es lo que sería, Dios quiere que los buenos se salven y que los malos se condenen, aunque, dicho de otra manera, Dios quiere que todos se salven, excepto aquellos que no quieren salvarse, por decirlo así, ¿no? Entonces, la predestinación sería, en cuanto tal, la disposición divina sobre la salvación de determinadas almas. Hay determinadas almas que están predestinadas a ir al cielo y que están predestinadas a la salvación eterna. Entonces, ¿cómo se entiende la predestinación? Que Dios de toda la eternidad tiene dispuesto que determinadas almas se salven. Ahora, la pregunta que viene acá es, ¿tiene Dios determinado que algunas almas se tienen que condenar? En concreto, Dios no quiere que nadie se condene tampoco, pero Dios determinó que la libertad humana, el libre albedrío, es aquello que decide de alguna manera si acepta la misericordia o si la rechaza. Entonces, como Dios nos hizo libres, nosotros con nuestro libre albedrío podemos aceptar la salvación eterna que se nos da por gracia o podemos rechazarla. Ahora está la cuestión de que Dios sabe quién va a aceptar la salvación y Dios sabe quién la va a rechazar. Entonces, en ese sentido, Santo Tomás de Aquino dice que Dios le da la gracia suficiente a todas las almas para poder salvarse. Ahora, la gracia eficaz, o sea, la gracia que realmente es eficaz para nuestra salvación, se la da solamente a los predestinados. Entonces, todos tienen la gracia suficiente para poder salvarse. En cambio, la gracia eficaz la tienen aquellos que en concreto van a aceptar la misericordia de Dios en sus vidas. Entonces, dicho de otra manera, los que se condenan por culpa propia, y los que se salvan por la gracia divina. Y Dios sabe si nosotros nos vamos a condenar por culpa propia y también si nosotros vamos a aceptar su salvación eterna. Eso es lo que sería concretamente la predestinación, ¿no? Pero, padre, bajo ese argumento, los que van a condenarse, Sí. Dios aún así le sigue mandando gracias, porque Él no quiere que nadie se pierda. Sí, sí, sí. Dios a los que se van a condenar, Dios les da la posibilidad de salvarse. Y ellos voluntariamente la rechazan, ¿no? Mm, Es decir, pero sí, Dios no predestina a la condenación. Si la pregunta sería, ¿Dios predestina a la condenación eterna? No, Dios no predestina a la condenación eterna. La persona que se condena es porque rechaza la misericordia divina y rechaza la gracia de Dios. Dios le ha dado la gracia suficiente como para poder salvarse, pero la persona la ha rechazado en cuanto tal. ese rechazo está dentro de la libertad de esa persona, Está dentro de la libertad de la persona, sí. Pese a pero que es Dios, una, sí, pese a que Dios sabe qué acto libre vas a realizar, porque Dios en su omnipotencia no puede no saberlo. Dios sabe qué actos libres vas a realizar desde que eres un feto hasta que te mueres. Lo sabe. Bueno, un feto no tiene actos libres, perdón, ¿no? Pero no, desde que claro, claro. puedes realizar actos libres, bueno, desde que puedes realizar actos de libre albedrío, bueno, Dios sabe todas las veces que vas a elegir salvarte, todas las veces que vas a elegir condenarte, y Dios sabe si vas a morir en gracia o no vas a morir en gracia. Eso Dios lo sabe.
pero eso lo sabe por su omnipotencia y por su omnisciencia, sobre todo, ¿no? Sin embargo, el acto del hombre no deja de ser libre, pese a que Dios lo sepa. O sea, Dios no puede ignorarlo, porque Dios es omnisciente. Sin embargo, el hombre puede elegir la salvación eterna cuando acepta la gracia de Dios o puede rechazarla. El hecho de que Dios conozca ese acto libre no quiere decir que Dios te haya predestinado al infierno. Dios lo sabe por su omnisciencia, pero Dios te hizo libre y con tu libre albedrío elegiste lo que elegiste. Es más o menos este ejemplo. A ver, yo me acuerdo cuando yo daba clases, como para que se entienda un poco mejor, porque entiendo que es muy profundo este tema, como para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, yo cuando daba clases tenía un alumno que yo sabía que no iba a pasar el examen. Lo sabía porque conocía realmente que este muchacho no estudiaba y que este muchacho prácticamente no le interesaba estudiar. Y después del examen, si el alumno fallaba, había un recuperatorio, o sea, se le podía dar una oportunidad de volver a pasar el examen. Bueno, yo a este muchacho le di 4 recuperatorios, o sea, tenía obligación de darle uno nomás, pero le di 4. Le di 4 oportunidades para poder pasar el examen. Yo sabía que no lo iba a pasar, pero no porque yo no quería. A mí me hubiese gustado que me sorprendiese, que estudiase. Pero ¿qué pasaba? Este muchacho no estaba ni interesado en la clase, ¿no? Entonces directamente no estudió. Y bueno, lo que hice fue, lo desaprobé, pero después le dije, ¿no? Mira, todas las oportunidades que te di para que aprobaras, no quisiste, ¿no? O sea, yo no te desaprobé, le dije, te desaprobaste solo. Bueno, algo así, de modo análogo, sucede con Dios y con el condenado, ¿no? Dios le da Claro. la posibilidad de que la persona se salve y la persona una y otra vez rechaza todas las gracias que Dios le da para salvarse. Es un poco así, ¿no? Padre, yo podría usar ese argumento, por ejemplo, para demostrar en todo caso que el infierno no está vacío, porque ciertamente hay personas que van a rechazar la gracia. Suponer que el infierno está vacío desde el punto de vista de la predestinación sería suponer de que todos aceptan la gracia y eso es obviamente, no solo es una mentira, ¿no? Sino que recae en lo ilógico. O quizá estoy siendo muy extremista, padre. ¿Cuál fue tu pregunta? Perdón, me perdí. Que me parece que esto ayuda bastante para demostrar que el infierno no está vacío. Sí. O sea, sí, el infierno no está vacío, ciertamente, ¿no? No está vacío porque es evidente que los malos existen, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que la maldad no exista. Los malos están a la vista de nuestros ojos y es evidente que hay gente que no cambia en toda su vida. Y después es evidente que hay gente que rechaza la gracia de Dios por el resto de su vida. O sea, ¿cuánta gente murió blasfemando? ¿Cuánta gente murió inclusive pecando, ¿no? Entonces el infierno no está vacío, ciertamente, ¿no? Y no está vacío además porque la misma escritura lo dice, ¿no? La escritura habla 18 veces del infierno, la parte más famosa es la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿no? Ujú. Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Bueno, en definitiva, eso muestra que el infierno existe en cuanto tal, ¿no? Sí. Pero Padre, sí, 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 sí. adelante. Sobre lo que dijo padre, si bien esta persona, por ejemplo, pongamos un ejemplo de alguien que Dios sabe que va a rechazar las gracias, Dios no puede intervenir de manera sobrenatural para evitar la caída de esta persona, porque yo entiendo que él puede, yo lo voy a poner así, entiendo que él actúa de ordinario, o sea, manda las gracias actuales, etcétera, para que la persona las acepte, las rechace, pero mm, si él no quiere que nadie se condene, entonces es posible pensar de que él puede actuar de manera extraordinaria para evitar la condenación eterna de las personas.
o es algo que solo ocurre algunas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios actúa de manera extraordinaria en algunas ocasiones, ¿no? En la historia sagrada se ve eso, pero no sé si lo hace ordinariamente en el caso de estas personas. Bueno, Dios podría dar gracias que no son, más bien dicho, no que la persona no sea libre de rechazarla, sino que la persona va a mover de tal manera la libertad de la persona que la persona no va a poder rechazar la gracia. Voy a poner un ejemplo. Las moscas cuando ven la miel no pueden no ir a la miel, ¿no? O sea, Ujú. directamente la miel es atractiva. Está bien, la mosca no es libre, la mosca tiene instinto. Pero voy a poner otro ejemplo que por ahí es más con el ser humano, ¿no? Qué sé yo, a una persona que le gusta una mujer, ¿no? Y que se casa con ella, después naturalmente no, yo por eso siempre digo, ¿no? El acto sexual entre los esposos no necesariamente es un acto de amor. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el hombre o la mujer naturalmente se sienten atraídos y es como que es algo natural, naturalmente los atrae. Entonces, hay un acto de libertad, sí, podrían decir no tenemos relaciones, pero sin embargo es como que, qué sé yo, ¿por qué razón un concubino no puede comulgar muchas veces, no? Porque ese concubino duerme con una mujer y la persona dice, bueno, me es imposible no tener relaciones con esa mujer. Bueno, por eso está la solución que te separes o que vivas en habitaciones separadas o en casas separadas, porque de lo contrario vas a caer en la tentación permanentemente, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que a veces para el ser humano son irresistibles, ¿no? ¿Qué sé yo? Los concubinos para poder vivir en gracia se tienen que separar en habitaciones separadas o en casas separadas, porque es la única manera de vivir en gracia. Si duermen en la misma cama, terminan pecando, ¿no? Ese es el asunto, porque tienen una atracción natural. Así como hay una atracción natural en los esposos o entre el hombre y la mujer, también si Dios se apareciera, voy a poner este ejemplo, ¿no? Si Dios se apareciera, nos mostrase su rostro, no podríamos rechazarlo. Sería imposible, por ejemplo, no sentirse atraído por Dios. Muchos cometen el error de pensar que Adán y Eva miraban el rostro de Dios. No lo miraban, como tampoco lo miraba el demonio en su caída. Porque si Adán y Eva hubiesen podido ver el rostro de Dios y lo mismo el demonio, no hubiesen podido pecar. Dios es deleitable de por sí y es atractivo de por sí, entonces si nosotros viésemos el rostro de Dios no podríamos pecar. Entonces, dicho esto, Dios podría mostrarle su rostro a las personas que digamos que están rechazando su gracia, y mostrándole su rostro, estas personas no pecarían nunca más, obviamente. Pero Dios eso, primero que no lo hace. ¿Por qué razón? Porque como dice la Escritura, ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. Eso lo dice la misma Escritura, ¿no? O sea, el rostro de Dios no lo podemos ver porque nos moriríamos y bueno, no podríamos rechazarlo en cuanto tal. Pero después, por otra parte, si Dios nos mostrase su rostro, si Dios le mostrase su rostro a los condenados o a los que van a rechazar la gracia de Dios, lo que hay que decir ahí es que anularía de alguna manera el libre albedrío de estas personas, porque estas personas no podrían no amarlo a Dios, ¿no? Ya directamente no harían actos libres en cuanto tal, sino que harían, por decirlo así, lo amarían a Dios sin poder elegir otra cosa. La pregunta natural que muchos me hacían con respecto a eso es que en el cielo no vamos a tener libertad, no, vamos a tener una libertad plena, pero en el cielo vamos a estar allí porque de alguna manera también hemos elegido aceptar la misericordia de Dios, ¿no? No es que Dios nos mostró su rostro y nos obligó a aceptarlo con una gracia irresistible, sino que al mismo tiempo Dios buscó que nosotros ganáramos méritos, y méritos en realidad que siempre son gracias, ¿no? Porque todo es gracia, pero Dios buscó que nosotros con nuestra propia voluntad y con nuestra propia libertad aceptemos su misericordia, ¿no? Sin su gracia no podríamos salvarnos, pero una vez que Él nos da la gracia, Él quiere que con nuestra propia libertad
lo elijamos a Él y busquemos cumplir sus mandamientos y nos ganemos el cielo en ese sentido. Ganárselo, aunque todo es gracia, como bien lo sabemos, ¿no? Bueno, como para concluir la idea de lo que te quiero decir, ¿no? Dios podría dar una gracia especial a alguna persona y esta persona dejaría de pecar y empezaría a ser una persona santa. El problema está que ordinariamente Dios no lo hace. ¿Por qué razón Dios no lo hace? Porque Dios no quiere obligarnos a salvarnos. Dios, como dice San Agustín, ¿no? Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, Dios quiere que nosotros colaboremos con su plan salvador, colaboremos con su gracia, y por lo tanto Él quiere que nos salvemos libremente, que no nos salvemos como animalitos que actúan por instinto, o no, que no nos salvemos simplemente por una gracia que es una gracia súper especial y que realmente prácticamente anula nuestra libertad y anula nuestro libre albedrío. Dios no quiere que nosotros seamos robots, ¿no? Dios quiere que lo elijamos a Él libremente, que con nuestro libre albedrío elijamos serle fieles. Y si con nuestro libre albedrío elegimos ser infieles, bueno, en definitiva nos condenamos no porque Dios no quiera salvarnos, sino porque hemos elegido con nuestro libre albedrío darle la espalda a Dios, ¿no? Ahora, concluyo con esto. Sin la gracia de Dios no podríamos salvarnos. Por más que nos esforzáramos todo lo que quisiéramos, sin la gracia no nos podemos salvar porque nuestra fuerza no alcanza para salvarnos. Una vez que Dios nos da la gracia, es ahí cuando puede actuar nuestra libertad, siempre con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos da la gracia siempre que la pidamos y a algunos les da más gracias que otros, pero a todos les da las gracias suficientes como para salvarse. Algunos utilizan esa gracia y utilizan su libre albedrío para aceptar la misericordia de Dios y otros lo utilizan para darle la espalda a Dios, ¿no? Ahí están los que se condenan y ahí están los que se salvan. Padre, entonces, esto de la predestinación aplica a todo aquel que tiene un alma eviterna, ¿no? En este caso, claro, nosotros los hombres. La pregunta que quería hacer, creo que ya es quizá la sospecha. Jesús. Se te cortó, Harold. No se te escucha, Harold. No, Predestinación a no se te Jesús en escucha, cuanto hombre. no se te escuchó. No te estoy escuchando, Harold. Harold, ¿estás por ahí? Harold, no se escucha. No. Ustedes no lo escuchan tampoco, ¿no? Calculo yo. Ah, padre. ¿Me está- Sí, sí, sí. No, la señal se fue por un momento. Ah, ok. ¿Qué me querías Sí, sí. preguntar? Ah, no, Perdón. le preguntaba de Jesús. Es que yo entiendo que eso de la predestinación aplica a las almas. Y teniendo Jesucristo también un alma, no sé si aplica a él también la predestinación. Le aplica en primer lugar. Él es el predestinado por excelencia. Pero él, la diferencia está que no tenía la posibilidad de no ser predestinado, ¿no? Porque él no tiene pecado ni posibilidad de pecar. Entonces, de por sí, él está predestinado al cielo, pero como hombre está predestinado al cielo. Ahora, sin embargo, está el tema también de que Cristo tenía la visión beatífica desde la concepción, ¿no? Desde siempre veía el rostro de su Padre. Así que él nació predestinado desde ese punto de vista. No, como él es Dios y como él es verdadero Dios y verdadero hombre, él ya nació predestinado y él no tiene posibilidades de condenarse, o sea, porque justamente él es Dios y él como hombre además no tiene pecado, ¿no? Así que sí, él es el primer predestinado en cuanto a hombre. Pero también hay que hacer la distinción, también ahí que me parece que es importante, ¿no? Los predestinados, habría que ver en qué sentido decimos que Cristo es predestinado. También ahí hay que hacerlas. Por ejemplo, el predestinado se puede decir en dos sentidos. Aquel que está llamado a la vida eterna es un sentido,
Pero después está aquel que es llamado a la vida eterna y que al mismo tiempo es rescatado del pecado. Entonces, con Jesucristo podemos decir que, obviamente, que Él como hombre siempre estuvo llamado a la vida eterna. En ese sentido es predestinado y es el primero. Pero no se puede decir que Cristo haya sido rescatado del pecado porque Él no tenía pecado y Él venía a rescatar a los hombres del pecado, ¿no? Así que desde ese punto de vista, bueno, en ese sentido es predestinado, no en cuanto que fue rescatado del pecado que no lo tenía, sino en cuanto que estaba llamado de manera excelente a la vida eterna, también como hombre. Aunque bueno, él era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Desde ese punto de vista. Harold, Sí, padre. ya se nos acabó Sí, el tiempo, tengo que ir dejándote. Pero está bien, podemos padre. No hay continuar el problema. domingo que viene, son siempre muy interesantes tus preguntas, ¿no? Gracias, Muy padre. bien, y que Dios te bendiga. Gracias gracias por comunicarte. Gracias, padre. Cuídese. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.